A lo largo de la historia del cine, hemos sido cautivados por la idea de la inteligencia artificial y su impacto en nuestras vidas. Desde máquinas que nos ayudan en nuestras tareas diarias, hasta seres sintéticos que desafían a la humanidad, el tema de la inteligencia artificial ha generado una amplia variedad de películas fascinantes y provocadoras. Estas creaciones nos invitan a reflexionar sobre las posibilidades y los dilemas éticos que surgen cuando la tecnología y la inteligencia artificial se entrelazan con nuestra existencia. A través del cine, podemos explorar cómo esta inteligencia puede transformar nuestras sociedades, nuestras relaciones y nuestras propias identidades. En este vídeo exploraremos algunas de las películas más influyentes y memorables, desde los clásicos hasta éxitos contemporáneos. Descubriremos cómo estas historias cuestionan nuestra relación con la inteligencia artificial y su impacto en el futuro de la humanidad. ¿Estás dispuesto a sumergirte en mundos futuristas? ¿Estás listo para vislumbrar esa línea donde lo humano y lo artificial se desdibuja? Comencemos. Número 10. Yo, Robot. Este filme de ciencia ficción tiene lugar en 2035 y está ambientado en una sociedad donde los humanos viven en perfecta armonía con robots inteligentes. Desde el cuidado de sus hijos hasta el pilotaje de aviones, todo puede ser realizado por robots. Los problemas surgen cuando un error en la programación de un superordenador llamado Vicky le lleva a creer que los robots deben tomar las riendas para proteger a la humanidad de sí misma. Creo que sería mejor no morir. ¿Usted no? Número 9. Wall-E. Esta película de Pixar sigue las andanzas de Wall-E, un pequeño robot cuyo cometido es compactar basura en un planeta Tierra asolado por los residuos. Tras pasar varios siglos en solitario, el bueno de Wall-E desarrolla sentimientos y termina acostumbrado a la soledad. La rutina a la que está abocado Wall-E en su día a día termina cuando conoce a una robot llamada Eva, que está de misión en la Tierra para analizar si el planeta resulta habitable para los humanos. Número 8. AI, inteligencia artificial. La historia se centra en un niño robot llamado David, que es programado para amar incondicionalmente. David es adoptado por una pareja humana cuyo hijo está en estado de animación suspendida. A medida que la historia avanza, David se esfuerza por encontrar su lugar en el mundo y descubrir su verdadera identidad. ¿Cómo puede el hada azul convertir a un robot en un niño de verdad? Número 7. Her. Un escritor de cartas sentimentales recién divorciado se hace con un nuevo sistema operativo provisto de funcionalidades avanzadas de inteligencia artificial. Selecciona una voz femenina para el sistema operativo, al que bautiza con el nombre de Samantha, y termina entregando su corazón. El filme explora con maestría los sentimientos que pueden terminar germinando en las máquinas. ¿Cómo era eso de estar casado? Sienta muy bien eso de compartir tu vida con alguien. ¿Y cómo se comparte la vida con alguien? Número 6. Ex Machina. Esta película se centra en un joven programador que participa en un experimento para evaluar la inteligencia artificial de un robot con apariencia humana. Ex Machina destaca por su narrativa intrigante y su enfoque en la interacción entre humanos y máquinas, planteando preguntas sobre el poder, la ética y la evolución tecnológica. ¿Qué te gustaría saber? Lo primero que se te ocurra. Bueno, ya sabes cómo me llamo. Y ves que soy una máquina. ¿Te gustaría saber mi edad? Número 5. Terminator. Este filme coloca bajo los focos una red de inteligencia artificial alumbrada por el hombre y bautizada con el nombre de Skynet. Si bien esta red nace con propósitos de naturaleza militar, Skynet termina sublevándose y planea aniquilar a toda la humanidad. Esta película elucubra sobre lo que sucede cuando los robots comienzan a pensar por sí mismos. Número 4. Matrix. En esta película de culto, el protagonista es Neo, un programador de día y hacker de noche que trata de desentrañar la verdad oculta tras una simulación conocida como Matrix. Esta realidad simulada es producto de programas de inteligencia artificial que terminan esclavizando a la humanidad, utilizando sus cuerpos como fuente de energía. ¿Alguna vez has tenido un sueño, Neo, que pareciese muy real?
¿Qué ocurriría si no pudieras despertar de ese sueño? ¿Cómo diferenciarías el mundo de los sueños de la realidad? Número 3. Metrópolis. Esta película del director alemán Fritz Lang constituye uno de los retratos más primitivos de la inteligencia en el cine. La protagonista del filme es María, un robot diseñado a imagen y semejanza de una mujer. Metrópolis se desarrolla en una ciudad industrial dividida en clases cuya estructura el robot contribuye a dinamitar. Número 2. 2001, Odisea del espacio. Al igual que Metrópolis, esta emblemática película de Stanley Kubrick está impregnada de tintes apocalípticos. Nos habla de la manera en que la tecnología puede eventualmente volverse contra sus hacedores. La cinta fija la mirada en un grupo de científicos a bordo de una nave espacial con rumbo a Júpiter. En esta nave un superordenador bautizado con el nombre de HAL asume la mayor parte de las operaciones. Los problemas afloran cuando HAL comete un error que trata de atribuir a los humanos de la nave. El superordenador termina revelándose cuando los científicos a bordo de la nave tratan de desconectarlo. Abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide. Quiero demasiado a esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro. Número 1. Blade Runner. En esta película, el famoso actor Harrison Ford va a la caza de replicantes, humanoides con inteligencia artificial en sus entrañas. Estos humanoides son prácticamente indistinguibles de los seres humanos de carne y hueso. Pero su percepción de la realidad se ve desafiada cuando se enamora de una mujer sospechosa de ser una replicante. Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Como lágrimas en la lluvia. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayas disfrutado. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando la campanita para las notificaciones de nuevos contenidos. Para ti es muy sencillo y a nosotros nos ayuda mucho. Déjanos tu comentario y comparte nuestras publicaciones. Hasta la próxima, exploradores.